He tocado temas importantes para este seminario, el cual va a ser temas recurrentes del curso de biología y el curso de anatomía. Entonces voy a empezar a compartir. Me comenta por favor a ver si se ve mi pantalla. Listo, chicos. El primer tema que vamos a revisar hoy va a ser sobre el ser vivo. Vamos a hablar sobre sus características y vamos a hablar también sobre la complejidad estructural. ¿Qué quiere decir? Sobre sus niveles de organización. Empezamos primero con características de los seres vivos. Un ser vivo, para empezar, es un organismo complejo, ¿no? Es un organismo que tiene un metabolismo, ¿no? Un metabolismo. ¿Qué más? Es un organismo que tiene la capacidad de poder crecer. Es un organismo que tiene la capacidad de poder reproducirse. Ya sea, ya sea sexual. Listo, vamos con las características. Primera característica importante, la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad que tiene un organismo de responder a qué cosa? A un estímulo. Y esto se da en organismos tanto vegetales como en animales. Por ejemplo, en los vegetales tenemos los tropismos. Ojo, que los tropismos vienen a ser dependiente del estímulo, dependiente del estímulo. Por lo tanto, va a ser irreversible y permanente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como vemos acá en imagen, en este gráfico, vemos acá una planta que está creciendo. ¿Hacia dónde va a crecer? Hacia la luz. Y esto va a ser irreversible. ¿Quién viene a ser el estímulo? Viene a ser la luz. Va a ser dependiente del estímulo. Muy bien. Acá tenemos los distintos ejemplos de tropismos. Por ejemplo, cuando el estímulo es la luz, se le llama fototropismo. Cuando es la gravedad, por ejemplo, geotropismo. Cuando es por contacto, tigmotropismo. Y cuando es por agua, se le llama hidrotropismo. Ahora, las nastias. Estos no son dirigidas. ¿Por qué? Porque estas van a ser independiente del estímulo. Esta es independiente. Y el hecho de que sea independiente del estímulo las hace reversibles. No van a afectar al estímulo. Muy bien, el estímulo no va a afectarlas. ¿Qué más tenemos acá? En el caso de los animales, los estímulos que pueden provocar los movimientos los conocemos como taxias. Las taxias vienen a ser el desplazamiento que puede generarse debido a un estímulo tal vez químico, por ejemplo, a un estímulo, por ejemplo, como la presión, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos distintos organismos. Por ejemplo, estos son protozoarios. Estos protozoarios tienen elementos que les permiten moverse, por ejemplo, un flagelo, por ejemplo, unos cilios, por ejemplo, unos pseudópodos. Pero para que puedan moverse o para que esta estructura pueda ocasionar el movimiento, debió haber estado en contacto con quién? Con un estímulo, ¿no? A esto, ¿cómo se le llama? Se le llaman taxias. Muy bien. Cuando el estímulo es el viento, se le dice anemotaxia. Cuando el estímulo es la presión, barotaxia. Cuando son químicos, quimiotaxia, etc. Ahora, siguiente característica de los seres vivos, la nutrición. La nutrición que viene a ser adquirir o producir nutrientes. ¿Por qué lo separamos así? Porque hay organismos que van, que van a poder generar su propio alimento
y organismos que van a tener que necesitar del alimento producido por otros. Es la diferencia. Los que los que producen su propio alimento se les llaman autótrofos, mientras aquellos que no producen su propio alimento y que necesitan de otros seres se les llama heterótrofos. ¿Ok? Muy bien. Acá, como les dije, los seres autótrofos producen sus propios nutrientes. Por ejemplo, las plantas, las algas y las cianobacterias. Estos organismos son fotosintéticos. Fotosintéticos. ¿Qué quiere decir? Que usan como fuente de energía a la luz para transformar ¿qué cosa? La materia inorgánica ¿en qué? En materia orgánica. Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos en el caso de las plantas, usan al CO2 para, ¿qué cosa? Producir glucosa. La fotosíntesis, su producto final que viene a ser la glucosa. Tenemos, por ejemplo, acá en los heterótrofos, que son aquellos que necesitan de otros seres vivos para adquirir sus nutrientes. Tenemos acá en este caso, por ejemplo, los animales, ¿no? Los animales consumen, ejemplo, la glucosa. La glucosa, ¿quién la produce? Las plantas, producto de la fotosíntesis, ¿no? Mientras que las plantas utilizan el CO2 expulsado justo por los animales para poder producir la glucosa. Muy bien. Ah, y tenemos aquellos que son mixtótrofos. ¿Qué quiere decir? Que son autótrofos y heterótrofos a la vez. Por ejemplo, tenemos esta alga, la Eulena viridis, que tiene ambos tipos de nutrición. Es tanto autótrofo como heterótrofo. Muy bien. Tenemos acá la reproducción. Como siguiente característica. Ojo, que estas características, tanto como reproducción, que hemos visto también, por ejemplo, nutrición, la separa, por ejemplo, de otros organismos que son los virus. Los virus no tienen metabolismo, los virus no pueden reproducirse. Los virus que son parásitos, intracelulares obligados, por ejemplo. Estos virus, ¿qué van a hacer? Entran a una célula huésped, inyectan su material genético y comienza a replicarse adentro. Muy bien. Ahora, sigamos acá. Siguiente característica de los seres vivos, la reproducción. ¿Qué viene a ser la reproducción? La reproducción viene a ser el acto de producir nuevos seres de la misma especie, ¿no? Tenemos de dos tipos, tenemos asexual y sexual. La reproducción asexual se da en un solo individuo, mientras que la reproducción sexual es entre dos individuos. Para esto, en la sexual se necesitan de gametos, ¿no? Tanto el gameto femenino como el gameto masculino. Y esto que ocasiona variación genética, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la variación genética? Que el producto, ¿no? De la reproducción sexual viene a ser distinto, por ejemplo, con el de otras personas, ¿no? No tienen los mismos genes que el de otras personas. Mientras que la reproducción asexual se da solo en un individuo, no necesita de gametos, por lo tanto no hay variación genética. Listo. Sigamos. Siguiente función o característica de los seres vivos. Tenemos el metabolismo. El metabolismo que viene a ser la suma total de reacciones químicas que ocurren. ¿En dónde? En el organismo. ¿Qué viene con la liberación o absorción de energía? ¿No? Mediante la participación de enzimas. Entonces, este metabolismo puede ser con liberación o absorción de energía. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, si es liberación, lo hemos visto con los chicos de quinto, se le conoce como reacción exergónica. Y si es absorción de energía, se le conoce como reacción endergónica. Muy bien. Primer tipo de metabolismo que tenemos acá, el anabolismo. Les dije, es endergónica. ¿Por qué? Porque absorbe, ¿qué cosa? Energía, necesita energía. El anabolismo va de lo simple a lo complejo. Ejemplos acá, tenemos la glucogénesis, tenemos el crecimiento y tenemos la fotosíntesis.
Por ejemplo, en la fotosíntesis, ¿quiénes vendrían a ser los elementos simples? Vendría a ser la luz. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? El agua y tenemos el CO2. Para generarme, ¿qué cosa? La glucosa. Muy bien. Seguimos. El catabolismo viene a ser una reacción de qué tipo? ¿De qué tipo? Exergónico. ¿Qué quiere decir? Que hay liberación de qué? De energía. El catabolismo, ¿qué va? De lo complejo a lo simple. ¿Qué quiere decir? Que se degrada. Ejemplos acá, tenemos la glucólisis, tenemos la cadena respiratoria, tenemos las fermentaciones. Ejemplo acá en la glucólisis, ¿qué tenemos acá? Glucosa, por ejemplo, la glucosa. La glucosa se degrada en la glucólisis, transformándose en elementos sencillos. Tenemos acá el piruvato, ¿no? Etcétera. Muy bien. Siguiente característica de los seres vivos, la excreción. La excreción viene a ser, ¿qué cosa? La expulsión de sustancias de desecho, resultantes de qué cosa? Del metabolismo. Ejemplo, por ejemplo, a ver, producto del metabolismo en el caso de nosotros los seres humanos. Hablamos, por ejemplo, de la respiración celular. En la respiración celular, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de la glucosa, al degradarse la glucosa genera ATP, ¿qué más se genera? CO2 y se genera agua. Esto son productos de desecho. ¿Y esto por dónde sale, por ejemplo, el CO2? En la respiración, por ejemplo, cuando nosotros exhalamos. Muy bien. Acá tenemos ejemplos de ciertos organismos, por ejemplo, los crustáceos usan para eliminar sustancias de desecho a la glándula de la antena. Los platelmintos a las células flamígeras. Los anélidos, los nefridios, los gasterópodos, por ejemplo, el órgano de Bujano. Los artrópodos terrestres, los insectos, usan los tubos de Malpighi, mientras que los vertebrados, nosotros usamos los riñones. Muy bien. Ahora, con respecto a la siguiente característica, el crecimiento. Aquí puede darse de dos tipos, por intususpección y por yuxtaposición. En intususpección, ¿qué quiere decir? Esto se da en los seres vivos y en intususpección se da que el crecimiento se da en base a nutrientes. Por ejemplo, nosotros estamos formados por carbono, estamos formados por oxígeno, por hidrógeno, ¿no? Y nosotros nos hemos formado, nosotros crecemos, nosotros seguimos creciendo a través de los años, debido a qué cosa? A que se unen más nutrientes, nutrientes por aquí, más nutrientes, ¿no? Mientras que el crecimiento por yuxtaposición se da en los seres inertes. ¿Qué quiere decir yuxtaposición? Que se da uno encima de otra, por ejemplo. Hablamos de seres inertes, por ejemplo, las rocas. Las rocas pueden formar un pequeño cerro, por ejemplo, unión de varias rocas, ¿no? Esto es crecimiento por yuxtaposición. Mientras que por introspección, que se da en los seres vivos, es por la formación de qué cosa? Nutrientes. Muy bien. Listo. Siguiente característica, la evolución. Cambio en caracteres fenotípicos y genéticos a través de generaciones. El fenotipo que viene a ser los genes más el ambiente. Es lo que nosotros observamos, el color de los ojos, por ejemplo, el color de la piel, etcétera. Y genéticos, lo que hay en el ADN, la información que guarda el ADN. Muy bien. ¿Y qué viene a ser la evolución? Justo este cambio, un cambio de carácter fenotípico y genético a través de generaciones. Tenemos acá la ecología. La ecología estudia qué cosa? La relación entre el organismo y el ambiente. La ecología estudia la relación entre el organismo y el ambiente, y ambas van a depender una de otra. Muy bien, siguiente característica, adaptación. La adaptación viene a ser el cambio morfológico, fisiológico o de hábito frente a un determinado ambiente. Viene a ser cómo es que tú te, te adaptas a un ambiente, ya sea un ambiente favorable o desfavorable. Tienes que adaptarte. Estos pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Muy bien. Tenemos la herencia, la transmisión del material genético, el genoma de padres a hijos, ¿no?
Tenemos las mutaciones, por ejemplo, que vemos en las bacterias, por ejemplo, cómo mutan. La diferenciación. Ah, la diferenciación, ¿qué quiere decir? Transformación de células indiferenciadas en células diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Células indiferenciadas que solo cumplen una sola función. En células diferenciadas que pueden cumplir varias funciones. Muy bien. Tenemos la homeostasis, que viene a ser, ¿no? Los mecanismos que nos van a llevar a ¿qué? A el equilibrio, o sea, mantener constante el medio interno o el equilibrio interno. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre los niveles de organización. Vamos a ver cómo es que llegamos del nivel más bajo, que viene a ser el nivel químico, hasta el nivel más alto, que viene a ser el nivel individuo, comunidad, etcétera. Muy bien, empezamos. El nivel químico, nivel abiótico. Tenemos acá el primer nivel subatómico. Acá encontramos ¿qué cosa? Protones, neutrones, electrones. Muy bien. En el nivel atómico encontramos acá el carbono, el hidrógeno, los elementos químicos. En el nivel molecular viene a ser justamente la unión de estos elementos químicos, formando moléculas, monómeros se les llama esto. Por ejemplo, osas es monómero. ¿Es un monómero de quién? Una osa. De un polisacárido, por ejemplo. Polisacárido. El aminoácido es monómero de quién? De las proteínas. El nucleótido es monómero de qué? De los ácidos nucleicos. Listo. Tenemos el subnivel macromolecular, ¿no? Acá encontramos ya los biopolímeros. O sea, justamente estos monómeros forman biopolímeros. Por ejemplo, la unión de varias osas, de 10 a más osas, nos daban polisacárido, por ejemplo. La unión de varios aminoácidos nos da las proteínas y la unión de varios nucleótidos los ácidos nucleicos. Acá encontramos también priones y viroides, que son proteínas mal plegadas y contagiosas que generan enfermedades. ¿Ok? Tenemos acá el subnivel supramolecular. Acá encontramos ya los cromosomas. O sea, por ejemplo, el conjunto acá de los ácidos nucleicos llega a formar cosa, los dos cromosomas, la cromatina, el nucleolo, por ejemplo, en el caso de las bacterias. Los virus, que es un conjunto de qué? De proteínas básicamente. Los ribosomas, los microtúbulos. Y de acá ya comienzan a formarse las organelas. Las organelas que le encontramos ¿en dónde? En la célula, por ejemplo. En la célula encontramos organelas. La mitocondria, encargada de la respiración celular. El cloroplasto, de la fotosíntesis. Luego, entramos al nivel célula. En el nivel célula encontramos los dos tipos, los procitos y los eucitos. Nosotros nos encontramos acá, en los eucitos. Bacterias se encuentran acá en los procitos. Luego, el nivel tisular, histológico. El conjunto de células me forman un tejido, ¿no? Tenemos acá el tejido epitelial, por ejemplo, el tejido conjuntivo. Acá son los 4 tejidos básicos. Epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Y todos estos, los tejidos me terminan formando ¿qué cosa? Los distintos órganos del cuerpo. Luego, se forma el nivel aparato o sistema, en el cual ya encontramos primero al nivel individuo, que viene a ser el organismo en sí. El individuo que es el anfitrión de las relaciones entre los seres vivos y el ambiente. Muy bien. Luego, el conjunto de individuos de una misma especie, ¿quiénes son? La población. Y el conjunto de poblaciones, pero de distintas especies, ¿cómo se llama? Comunidad. La comunidad, ¿qué es? Sinónimo, biocenosis. ¿Ok? Esto tenganlo en cuenta porque esto pregunta en los exámenes de admisión. Muy bien. ¿Qué es la comunidad? Es el conjunto de qué? De poblaciones, de especies diferentes, ojo, mientras que de la misma especie, conjunto de individuos de la misma especie es nivel población. Muy bien. Luego, el nivel ecosistema, que viene a ser ¿qué cosa? El conjunto de factores bióticos más el conjunto de factores abióticos. ¿Quiénes son los factores bióticos? Los organismos, ¿no? Aquellos que tienen vida. ¿Y los organismos qué forman? Poblaciones, ¿no? Un individuo de una misma especie forma una población, de otra especie, otra población, y así. Y el conjunto de poblaciones de distintas especies se les llama
biocomunidad o biocenosis. Mientras que el conjunto de factores abióticos se les llama ambiente o biotopo. Entonces, podemos decir que un ecosistema, ¿qué es? La suma de la biocenosis más el biotopo. El nivel bioma. El bioma es un ecosistema grande con clima y flora particular. Ejemplo que tenemos acá, desierto y un bosque tropical. Y luego tenemos ya el nivel ecosfera, que viene a ser el conjunto justo de estos ecosistemas, de toda la Tierra, ¿no? Y como nivel más alto tenemos el nivel biosfera. Muy bien. Entonces, chicos, hemos acabado el primer tema, que vienen a ser seres vivos, y vamos a la práctica, chicos. Vamos a resolver su práctica. Muy bien. Sobre los niveles de organización biológica, señale lo correcto, a ver. ¿El nivel tisular está formado por órganos? ¿Tisular? No, esos son los tejidos. El tisular está formado por tejidos, no por órganos. ¿El nivel celular incluye orgánulos? No. ¿El nivel químico incluye biomoléculas? Puede ser. ¿El nivel órgano, ojo, incluye sistemas? No. Más bien los sistemas incluyen órganos. ¿El nivel ecosistema corresponde al individuo? No. ¿Qué clave sería acá? El nivel químico incluye biomoléculas. ¿Cuál de los siguientes corresponde a una macromolécula biológica? A ver, chicos. ¿Cuál de los siguientes corresponde a una macromolécula? Macro. Acá, deduzcamos. Un nucleótido, les dije qué cosa que era. El nucleótido. ¿El nucleótido qué es? Es un monómero. Un monómero. ¿De qué? De ácidos nucleicos. ¿El aminoácido qué es? ¿El monómero de qué? De una proteína. ¿El polisacárido? ¿Vendría a ser qué cosa? Vendría a ser la macromolécula biológica, chicos. La macromolécula, el conjunto de varias moléculas. ¿El polisacárido es el conjunto de qué? El conjunto de osas o monosacáridos, ¿ok? Muy bien, 3. Una respuesta dice acá, reversible, rápida y no dependiente. No depende del estímulo. ¿Quién? ¿Era el tropismo o las nastias? Tropismo o nastias. ¿Quién es independiente del estímulo? Las nastias, chicos. Un ejemplo de tropismo, a ver, chicos. Dice acá, movimiento de un protozoario hacia la luz. ¿Esto será un tropismo? No. ¿Qué era? Esto es un movimiento con un estímulo. ¿Cómo se le llama? Taxismo. Acá está la clave, miren, la C. Crecimiento del tallo, ¿hacia dónde? Hacia la luz. Esto es dependiente del estímulo. Esto es un tropismo. 5. En relación con la nutrición, marque lo correcto. A ver, ¿los heterótrofos producen su propio alimento? ¿Sí o no? No, ellos más bien tienen que conseguir su propio alimento. B, ¿los autótrofos requieren glucosa externa? No, más bien los autótrofos producen la glucosa, por ejemplo, ¿quiénes? Las plantas producen glucosa. ¿Los mixótrofos combinan eutrofia y heterotrofía? ¿Sí o no? Sí, chicos. Esa será la clave. ¿Quién es un organismo mixtótrofo? La eulena viridis, que es un alga, la eulena. Pregunta en examen, la eulena. Han preguntado en examen de admisión. Pregunta 6. ¿Cuál proceso genera variabilidad genética? ¿Cuál proceso genera variabilidad genética? A ver, les dije, la variabilidad genética se da en una reproducción asexual o sexual. En una reproducción sexual, chicos. ¿La mitosis será una reproducción sexual? ¿Son gametos? No. La bipartición. La bipartición es la forma en la que se reproduce una bacteria. Una bacteria forma dos bacterias idénticas. No hay variabilidad genética. ¿Ok? La gemación, no. La gemación no es. ¿Quién? La meiosis. La meiosis necesita gametos. De un gameto femenino y un gameto masculino. ¿Ok? 7.
A ver, la pregunta 7. ¿El catabolismo se caracteriza por qué? A ver, vamos con el catabolismo. Les dije, habían dos tipos de metabolismo. Les dije que había uno que era el anabolismo y el otro que era el catabolismo. ¿Cuál va de lo complejo a lo simple? El catabolismo. ¿Cuál va de lo simple a lo complejo? El anabolismo. Dice acá, ¿el catabolismo es una reacción de biosíntesis, síntesis? No. El catabolismo bien es lo contrario, el catabolismo degrada. ¿Hay consumo de ATP en el catabolismo o hay liberación de ATP? Hay liberación de ATP. ¿Son reacciones endergónicas? Observa que absorben energía. No. Más bien, acá está la clave. La pregunta 7, la D, ¿libera qué cosa? Energía. Para ir de lo complejo a lo simple, ¿qué necesita liberar qué cosa? Necesita liberar energía. 8, a ver, ¿cuál es un ejemplo de anabolismo? A ver, anabolismo, chicos. La digestión, ¿será un proceso de anabolismo? ¿Sí o no? ¿Qué hay en la digestión? Ustedes degradan sus alimentos. ¿Qué será? Catabolismo. No es. Glucogenólisis. Romper glucógeno para formar glucosa. No. ¿Glucogénesis? Sí, muy bien, glucogénesis. Formar glucógeno, chicos. 9. La homeostasis se define como qué? Lo vimos, es una de las características de homeostasis del ser vivo. ¿Qué cosa? Llegar al equilibrio, ¿ok? Llegar al equilibrio. Entonces, que cada vez la C, mantenimiento del equilibrio interno. Y 10, en ecología una comunidad está formada por una comunidad, era el conjunto de poblaciones de una misma o distinta especie. ¿Mm? Distintas especies, chicos, la comunidad. Son individuos de distintas especies, ¿ok? Muy bien, ahora vamos al siguiente tema, introducción a la anatomía, chicos. Acá aproximadamente a las 5:30, ¿les parece 6? Hacemos un pequeño receso de 10 minutos para que estiren sus piernas un rato, se relajen un ratito y seguimos avanzando, ¿ya, chicos? Pero eso será 5:30 o 6. Muy bien. Seguimos, vamos con introducción a la anatomía. Listo. La anatomía deriva de dos voces griegas, ana, que significa por medio de, y tome o tomo, que significa cortar. Entonces, quieres decir tú en anatomía? Que cortas en partes para poder observar. Es como cuando nosotros diseccionamos en la Facultad de Medicina. Nosotros diseccionamos los cadáveres para poder nosotros observar cada estructura y poder describirla. ¿Ok? La definición exacta de anatomía viene a ser, es una ciencia que estudia la estructura y función del cuerpo humano, que ve a cosas que ve la forma, composición y relaciones de los órganos. La forma, por ejemplo, un hueso, pues es largo, un hueso puede ser corto. ¿De qué está formado? Un hueso de calcio y sus relaciones. ¿Con qué se relaciona? ¿Cómo se relaciona un órgano? ¿Qué hay delante de un órgano? ¿Qué hay detrás de un órgano? ¿Qué hay arriba de un órgano? ¿Qué hay debajo de un órgano? ¿Qué más? La anatomía se relaciona con otras ciencias, con la fisiología, que viene a ser el funcionamiento, ¿no? La función de un órgano, ¿ok? La bioquímica, que es la composición y reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. La genética, que viene a ser la herencia y variación. La biología molecular, que viene a ser el funcionamiento y composición de las moléculas de los seres vivos. Y la histología, que viene a ser el estudio de qué? De los tejidos. Muy bien. Y la embriología, que viene a ver qué cosa? La evolución, ¿no? La evolución. ¿Cuáles son las dos ramas importantes de la anatomía? Tenemos dos ramas importantes, chicos. La primera, ¿cómo se llama? Topográfica. Su mismo nombre lo dice, topos. ¿Qué quiere decir? Regiones. La anatomía topográfica estudia el cuerpo por regiones. Ejemplo acá, tenemos la región de la cabeza, ¿no? La región de la cabeza, aquí tenemos la región facial, tenemos la región craneal y el cuello, ¿cómo se le llama?
¿Cómo se le llama? Región cervical. Muy bien. Acá en la cabeza. Cuando estudiamos la primera unidad, cabeza y cuello, nosotros estudiamos, por ejemplo, músculos del cuello, músculos de la cabeza. Nosotros estudiamos en la primera unidad de anatomía de la Facultad de Medicina el globo ocular, estudiamos el aparato del oído, estudiamos ¿qué más? Inervación, inervación, vascularización de la cabeza y cuello, osteología de la cabeza y cuello, chicos. ¿Qué más? Tenemos otra región, la región del tórax. Aquí, en esta región, ¿qué órganos importantes encontramos acá? Encontramos el corazón y los pulmones. Muy bien. Aquí tenemos la región pectoral, tenemos la región axilar. ¿Cómo se llamará este huesito de acá? Esternón. Por lo tanto, ¿cómo le llamas a esta región? Región esternal. ¿Y acá qué hueso es este? Las clavículas. La región clavicular. Y acá en el abdomen, en la que encuentras a la gran parte de los órganos del tubo digestivo. El abdomen. El abdomen, no, muchas veces se equivocan y le llaman cuadrantes, pero un cuadrante es aquello que está dividido en cuatro. Un cuadrante es dividido en cuatro. Acá no. Hay 9 segmentos. Se le llaman segmentos. Están divididos por segmentos. El número 1, acá, el hipocondrio derecho. Quiero que recuerden esos nombres. Hipocondrio derecho. El número 2, epigastrio. El número 3, hipocondrio izquierdo. ¿Ok? El número 4, flanco derecho. El número 5, mesogastrio. El número 6, flanco izquierdo. Entonces, tienes el 5 que le dije, mesogastrio. Encima del mesogastrio, ¿cómo se le llamará? Epigastrio, el número 2. Y el número 8, debajo, hipogastrio. Recuerden eso. El 7, fosa ilíaca derecha. El 9, fosa ilíaca izquierda. Muy bien, esto es con lo que respecta al estudio del cuerpo humano por referencia. Pero tenemos también la anatomía descriptiva, ¿no? Que es la otra rama de la anatomía, que es lo que nosotros observamos en el nivel preuniversitario. Estudiamos el cuerpo humano por sistemas. Muy bien. La anatomía descriptiva estudia el cuerpo humano por sistemas y aparatos. El sistema digestivo, el aparato respiratorio, etcétera. ¿Qué otras ramas de la anatomía encontramos? Encontramos, por ejemplo, la anatomía macroscópica, que son aquellas estructuras que podemos ver a simple vista, como por ejemplo un órgano, el cerebro, el corazón, etcétera. La anatomía microscópica es aquellas estructuras que estudiamos aquellas estructuras que tienen que verse en un microscopio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver estructuras como las células. Por ejemplo, una célula sería la neurona. La anatomía quirúrgica estudia los cambios de individuo a individuo. Por ejemplo, no todos los individuos son iguales. Yo puedo encontrar en una rama, o perdón, en una arteria, una rama, por ejemplo, pero en otra persona yo puedo encontrar dos vertientes. Esto es, ¿qué cosa? La variación de una persona a persona. ¿Y quién estudia la anatomía quirúrgica? La anatomía patológica, cambios durante las enfermedades, ¿no? ¿Cómo es que cambia la estructura de un órgano o de una célula incluso en una enfermedad? O la anatomía del desarrollo, que son los cambios con la edad. Muy bien. Acá, topología abdominal. Recuerden, se divide en 9 segmentos, le dije el abdomen. El de acá, ¿cómo se llama? Hipocondrio derecho. El de acá, ¿cómo se llama? Encima, epigastrio. El de acá, hipocondrio izquierdo. Acá, ¿cómo se llama esto de acá? Flanco derecho. Aquí en el medio, mesogastrio. Acá en la izquierda, flanco izquierdo. Acá abajo, ¿cómo se llama? Fosa ilíaca derecha. Debajo, hipogastrio. Y aquí, fosa ilíaca izquierda. Principalmente, ¿a quiénes encontramos acá en el hipocondrio derecho? Quiero que recuerdes el hígado, muy bien, importante acá. Quiero que recuerdes el hígado. ¿Qué más? En el epigastrio encuentras al estómago, encuentras acá el estómago. Y recuerden que tu páncreas se divide en 3 porciones. Tu páncreas tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene una cola. Perdón, una cabeza, un cuerpo y una cola. Acá, en el epigastrio,
encontramos qué partes del páncreas encontramos la cabeza y cuerpo, ¿ok? Cabeza y cuerpo. ¿La cola dónde estará? En el hipocondrio izquierdo. Muy bien. ¿Qué más encontramos en el hipocondrio izquierdo? Encontramos el vaso, por ejemplo. El vaso. Aquí, mira, acá tienes tu intestino grueso, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides. En el colon ascendente, a ver, chicos. ¿El colon ascendente en qué porción está? ¿En la fosa ilíaca? No, está en el flanco derecho. Muy bien. ¿A qué parte del colon encontramos en el mesogastrio? ¿Cómo se llama esto? Colon transverso. ¿Y a qué parte del colon encontramos en el flanco izquierdo? ¿Cómo se llama esto? El colon descendente. En la fosa ilíaca derecha, importantísimo, acá encontramos a quién, al apéndice y al ciego. En el hipocondrio, perdón, en el hipogastrio, ¿a quién encontramos? Acá encontramos a la vejiga, pero cuando está llena, ¿ok? Solo cuando está llena. ¿A quién más? Al útero, en el caso de las mujeres. ¿A quién más? Al recto. En la fosa ilíaca izquierda encontramos a qué parte del colon. Les dije, había colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. ¿Qué parte del colon? Sigmoides. Muy bien. Ahora, para nosotros, para estudiar la anatomía, nosotros no la estudiamos de cualquier manera, no la estudiamos de cabeza, de costado. Nosotros la estudiamos en una posición anatómica. Y la posición anatómica es de pie, ¿no? Y la punta de los pies hacia adelante, la cabeza erguida y la mirada hacia adelante. Antebrazos en extensión y supinación. O sea, supinación, ¿qué quiere decir? Que las palmas de las manos están hacia arriba. Muy bien. ¿Cuáles son los planos anatómicos? Encontramos tres planos anatómicos, chicos. El plano que te divide en dos partes iguales, de derecha a izquierda, ¿cómo se le llama? Plano sagital. El plano sagital te divide en dos partes iguales, una parte de derecha igual y una parte izquierda, ¿ok? El plano coronal te divide en una parte anterior y en una parte posterior. Y el plano transverso te divide en una parte superior y en una parte inferior. De los tres, el único que te divide en dos partes iguales, ¿quién era? El sagital, por lo tanto es único. Mientras que el plano coronal y el plano transversal pueden ser múltiples, estos pueden ser infinitos. ¿Qué más? Las cavidades corporales. Las cavidades corporales contienen a los distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la cavidad craneal, ¿no? ¿Qué órganos habrán acá? Estarán acá los órganos nerviosos, como el encéfalo, por ejemplo. Tienes acá la cavidad espinal, donde pasa la médula espinal. Tienes acá la cavidad torácica. ¿Qué órganos encontramos en la cavidad torácica? Encontramos el pulmón, encontramos el corazón. En la cavidad abdominal encontramos, ¿qué cosa? Los distintos órganos digestivos. ¿Recuerdan? Les dije que el plano coronal te dividía en una parte anterior y una parte posterior. A la parte anterior, ¿cómo le decimos? Ventral. Y a la parte posterior, dorsal. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura que te divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal? Esto de acá se llama, es el músculo diafragma. Muy bien, el músculo diafragma. Términos anatómicos que vamos a usar, chicos. Superior o cefálico, ¿qué quiere decir? Hacia arriba. Hacia arriba. Inferior o caudal, hacia abajo. Si yo digo, voy cefalocaudal, ¿de dónde voy? Voy de arriba hacia abajo. Anterior o ventral, ¿qué quiere decir? Hacia adelante. Posterior o dorsal, ¿qué quiere decir? Hacia atrás. Interno o medial, ¿qué quiere decir? Hacia adentro. Y externo lateral es hacia afuera. Por ejemplo, el movimiento de rotación. Tú puedes hacer una rotación interna, una rotación hacia adentro, y puede ser una rotación externa, o sea, una rotación hacia afuera. Muy bien, vamos a resolver las preguntas de introducción a la anatomía, chicos. A ver. Dice acá, la posición anatómica se caracteriza por qué. ¿Cómo está? Acuérdense, está de pie, mirada al frente y palmas hacia adelante y hacia arriba. Supinación.
Dice acá, el plano que divide el cuerpo en derecha e izquierda. Recuerden, el único plano que te divide en dos partes iguales, derechas e izquierdas, ¿cómo se llama? Sagital. Dice acá, el plano transverso divide el cuerpo ¿en qué? Plano transverso horizontal. Se divide en una parte superior y una parte inferior. ¿Qué clave es? Casa. 7. El término cefálico indica dirección hacia dónde. Cefálico. Hacia arriba. El término caudal, ¿qué significa? Si cefálico era hacia arriba, caudal será hacia abajo. 6. ¿Cuál cavidad pertenece al sistema dorsal? A ver, les dije, hay cavidades dorsales y cavidades ventrales. Dorsales anterior atrás y ventrales, perdón, dorsales posterior atrás y ventrales anterior o adelante. ¿Quiénes estaban atrás? A ver, ¿la cavidad torácica estaba atrás? No, está adelante. ¿La cavidad abdominal atrás? Adelante está. ¿Cuál cavidad estará? La cavidad craneal. Recuerden, la cavidad craneal y la cavidad para donde se aloja la médula espinal son posteriores o dorsales. La cavidad ventral, ¿qué incluye? A ver, está fácil. ¿Craneal y espinal? No. ¿Solo abdominal o también la torácica? Solo torácica y abdominal, recuerden, acá está. La cavidad ventral incluye la cavidad torácica y abdomino pélvico. 8. El mesogastrio, ¿en dónde está? Está fácil. Mesogastrio está, su mismo nombre lo dice, meso, al medio, central media. ¿Qué estructura se ubica en el hipocondrio derecho? A ver, está fácil, les he dicho. El hígado. ¿El vaso dónde estará? En el hipocondrio izquierdo. El estómago en el epigastrio, chicos. A ver, 10. La anatomía en microscopio estudia órganos a simple vista. No, esa era la macroscópica. Sistema del cuerpo. No, eso más bien es una rama, la rama descriptiva. Estructuras observables con microscopio. Sí, esa es la clave. Muy bien. Vamos al siguiente tema. El tema de virus, chicos. A ver, un minuto. Un minuto al toque, chicos. Esperen. Ya, seguimos. Entonces, vamos con el tema de virus. Acá quiero que tengan en cuenta que los virus son agregados supramoleculares. Supramolecular, ¿por qué? ¿Qué era supramolecular o macromolecular? ¿Qué cosas son? Era la combinación de los monómeros. Por ejemplo, los virus tienen proteínas. ¿Ok? Características de los virus. Son acelulares, ¿por qué? Porque carecen de células. Son parásitos intracelulares. ¿Qué quiere decir? Que viene el virus, se coloca en la célula huésped, inyecta su material genético y comienza a replicarse adentro, ¿no? Entonces, los parásitos intracelulares dicen, se replican en el interior de la célula huésped, ¿no? Carecen de metabolismo y son insensibles a antibióticos. Obviamente, ¿por qué? Porque son virus. ¿Antibióticos para qué son? Para las bacterias. Son ultramicroscópicos, son cristalizables y son específicos. Por ejemplo, en el caso del virus del VIH, ataca a un linfocito. ¿A cuál linfocito T? Al CDY. Son mutables, los virus mutan, por ejemplo. ¿Recuerdan en pandemia? El coronavirus tiene varias variantes. ¿Por qué? Porque el coronavirus mutó. Son sensibles a rayos ultravioletas, a pHs extremos y a temperaturas altas. Es por eso que en pandemias incineraban los cuerpos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las temperaturas altas matan al virus o destruyen al virus.
La estructura puede ser si son virus desnudos o virus con envoltura. En el caso de virus desnudos, o sea, virus sin envoltura, tienen acá el material genético. Su material genético puede ser ADN o ARN, no pueden ser los dos, puede ser uno de dos. ¿Quién lo envuelve? ¿Cómo se le llama? La cápside. Todo esto de acá, de verde, es la cápside. Y la cápside está formado con estos circulitos, se les llama capsómeros, que son proteínas. ¿Ok? El capsómero forma la cápside, ¿no? ¿Y quién contiene al material genético? La cápside. Mientras en los virus con envoltura, por ejemplo, tenemos acá lo que hemos visto antes. Tenemos el material genético que puede ser ADN o ARN. Tenemos acá la cápside, ¿no? La cápside que rodea al material genético. Pero acá tenemos ya la envoltura, que es una envoltura de qué naturaleza es lipoproteica. Y acá encontramos unas proteínas que se, que se llaman espiga o spike. En el caso del coronavirus, por ejemplo, estas proteínas, ¿qué hacen? Reconocer a la célula y la infectan, ¿no? Esto de acá reconoce la membrana de la célula que va a infectar. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los virus? A ver, los virus pueden clasificarse según el material genético, por ejemplo, según su forma y según la célula que infectan. Vamos con la forma. Acá tenemos el primer ejemplo, icosaédrica. Ejemplos de icosaédricas. Tenemos el herpes virus, tenemos el poliovirus y el virus del papiloma humano. Tenemos acá el helicoidal. Acá tenemos el virus del mosaico del tabaco. Este fue el primer virus en ser descubierto por Dmitry Ivanovsky. Tenemos también los rhabdovirus, el virus de la rabia, en los helicoidales. Y tenemos acá los virus complejos mixtos, que si usted observa bien la forma icosaédrica y la forma helicoidal, ¿no? Estos vienen a ser, por ejemplo, los más complejas son los bacteriófagos. ¿Los bacteriófagos que infectan a quién? A las bacterias. Muy bien. Ahora, por el genoma. Según su genoma, a ver, chicos. Según su genoma, podemos encontrarlo de dos tipos, de ADN y ARN, ¿no? ADN encontramos a quién? Al virus de la hepatitis B, a los adenovirus, a la viruela y al herpes simple. ¿Ok? Tenemos acá al herpes simple. En cambio, en los ARN, que estos son los más fregados, encontramos el VIH, tenemos el rhabdovirus, hepatitis A, dengue, el Zika, la chikungunya y el SARS-CoV-2. Ahora, hemos visto ya forma, hemos visto qué cosa, material genético, ahora por la célula que infecta, o célula diana, así se le conoce. Encontramos acá los bacteriófagos que infectan a quién? A bacterias. Mico, ¿a quién? Hongos. Fito, plantas. Zoo, animales. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, los dermotrópicos que infectan ¿en dónde? En la piel. Tenemos acá la viruela, el herpes, por ejemplo, las ampollitas del herpes, el virus del papiloma, las verrugas. Tenemos acá el sarampión, la rubiola. Tenemos acá los viscerotrópicos, vísceras, por ejemplo, el hígado. Ejemplos acá, las hepatitis, la A, B, C y D. Neurotrópicos, acá el sistema nervioso, rhabdovirus y poliovirus, rhabdo, de la rabia, por ejemplo, que destruye tu sistema nervioso. Neumotrópicos, neumo, que tiene que ver con qué, con el sistema respiratorio. Por ejemplo, acá el virus de la influencia y el coronavirus, el SARS-CoV-2. Tenemos acá linfotrópicos, linfo, que afecta a tu sistema inmune. Tenemos acá el VIH, que ataca a linfocitos. Tenemos acá los flebotrópicos, por ejemplo, el dengue, el Zika y el chikungunya. Muy bien, ahora los virus tienen dos tipos de ciclos. Tenemos el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. El ciclo lítico, ¿de qué se diferencia con el ciclo lisogénico? Que son virus virulentos. ¿Qué quiere decir virulentos? Que son muy fáciles de contagiar. Esa es la época en la época en la que contagian. Lisogénico, virus temperados. Virus latentes, dice acá, latentes, temperados, no hay contagio. En cambio acá, en el ciclo lítico sí hay replicación viral. A esto se les conoce el producto viriones. Y en el ciclo lítico que conllevan a la muerte celular. ¿Por qué a la muerte celular? Porque los virus comienzan a formarse dentro
dentro de la célula huésped y la célula huésped se abre, o sea, se rompe y se liberan todos los virus, ocasionando la muerte de la célula, ¿no? Acá encontramos al paciente enfermo. Este paciente contagia a otras personas. En cambio, en el ciclo lisogénico tenemos virus temperados, o sea, latentes. Acá a esto se le llama provirus o profago. Aquí la célula vive. Acá el ADN o ARN, el material genético, se une al material genético de la célula huésped. Más bien no destruye a la célula huésped. Acá encontramos que el paciente es portador, no es enfermo, ojo. El paciente enfermo es en el ciclo lítico. Acá el paciente es portador. Acá vamos a hablar ciclo lítico. Este es el ciclo en donde los virus son virulentos. Acá es de época de momento de contagio. Acá en el ciclo lítico, ¿qué es lo que pasa? Miren, de verde, la célula huésped. La célula huésped tiene un ADN, su material genético, ¿no? Y acá viene el virus, ¿no? Y su forma infectante del virus se llama virión. Acá viene el genoma. El primer proceso es fijarse, se fija la membrana de la célula huésped. Se adhiere. Luego, este virus penetra y deja su, ¿qué cosa? Su genoma, su material genético adentro de la célula huésped. Siguiente, ¿qué pasa? Se comienza a replicar este material genético, se replica dentro de la célula huésped, ¿no? Siguiente, comienza a sintetizar proteínas, ¿no? Recuerden, primero es replicación, ¿no? Replicación, luego transcripción y luego traducción. Y en la traducción, ¿qué se da? La síntesis de qué? De proteínas. Muy bien, la síntesis de proteínas. Luego comienza el ensamble, comienzan a formarse acá, ¿qué cosa? Las partículas virales, ¿no? Y comienza a llenarse, a llenarse, a llenarse acá hasta que la célula, ¿qué cosa? Va a explotar, hace lisis, se libera y comienzan a salir todos estos virus, para formar de nuevo el virión, que es la forma infectante. Pero diferencia acá con el ciclo lisogénico, que en el ciclo lisogénico es un virus latente. Primero, el virus viene, se fija, luego penetra y deja su genoma. Pero este genoma no va a replicar adentro. ¿Qué pasa? Se une más bien al genoma del huésped, se integra y comienza el huésped, sigue su vida normal, el huésped, y comienza a dividirse la célula, pero con el genoma combinado del virus con el huésped. Y bueno, tenemos acá partículas subvirales, tenemos a los viroides que sí preguntan, viroides y priones. Los viroides son cadenas circulares de ARN y estos son en plantas. Por si les preguntan cuáles son las partículas subvirales que infectan plantas, los viroides, ¿no? Mientras que los priones son proteínas mal plegadas, proteínas que pueden, ¿qué cosa? Generar enfermedades. Ojo, recuerden el nombre de Stanley Prusiner. Stanley Prusiner fue el descubridor de los priones. Y esto, por ejemplo, se da en caníbales, se ha visto esto en caníbales, que a veces se alimentan de los cerebros, por ejemplo, pero el problema es que estas enfermedades, justo estas proteínas mal plegadas, ¿en dónde están? En el sistema nervioso. Entonces, es común que esa gente que come nativos probablemente se estén infectados con esas enfermedades generadas por priones. Por ejemplo, clásico que preguntan acá es la enfermedad de las vacas locas. Es la encefalopatía espongiforme. ¿Por qué espongiforme? Porque el cerebro se hace como una esponja. Ok, se hace como una esponja, chicos. Muy bien. Entonces vamos a la práctica. Vamos a ver virus. A ver, primera pregunta. ¿Los virus se consideran acelulares por qué? Porque no tienen, ¿qué cosa? Acelulares, a ver. Carecen de núcleo definido, no poseen metabolismo propio, no tienen organización celular, chicos. No tienen células, no son células. Un virus no tiene metabolismo, un virus no puede hacer anabolismo, no puede generar ATP. Un virus solo infecta y se replica nada más. No hay reproducción.
Dice acá, ¿cuál es el componente esencial de un virus desnudo? O sea, aquel que no tenía qué cosa, envoltura. ¿Envoltura lipídica? No. Cápside proteica, chicos. La cápside, recuerdan, la cápside es lo que rodeaba el material genético. Muy bien. Función principal de las espículas o spikes. ¿Recuerdan? Estos en los virus con envoltura. ¿Qué tenían acá? Estas proteínas que reconocían e infectaban. ¿Cuál será la clave? La C, reconocer y adherirse a la célula huésped. 4. El ciclo lítico ocurre en dónde? A ver, el ciclo lítico. ¿Integración de ADN al genoma celular? No, este era el ciclo lisogénico. ¿Hay latencia? No. Acá es recontraviral. ¿Hay producción de viriones y muerte celular? Sí. 5. En el ciclo lisogénico, el ADN viral integrado se denomina. ¿Cómo se le denomina? Profago. Virión no. El virión es del ciclo lítico. ¿Ok? Ciclo lítico. Dice acá, ¿cuál es la característica de un ciclo lisogénico? El ciclo lisogénico, a ver, ¿hay lisis inmediata? No, este era el ciclo lítico. ¿Hay producción masiva de viriones? No, esto es el ciclo lítico. ¿Hay latencia viral? Sí. La latencia acá. 7. ¿Qué proceso genera copias del genoma viral? Está fácil. ¿Cómo se llama las copias del genoma viral? La copia de un ADN se le llama replicación. ¿Ok? Replicación. 8. Un ejemplo de virus con cápside helicoidal. Está fácil esto. ¿Cuál fue el primer virus en ser descubierto? Por Dmitry Ivanovsky, virus del mosaico del tabaco. 9. Según el tipo de genoma, el SARS-CoV-2 es un virus. Está fácil. Es un ARN, chicos. El SARS-CoV-2 es un virus de qué tipo ARN. ¿Y los bacteriófagos? ¿Infectan principalmente qué cosa? Bacterias. Bacterias. Bien, chicos, vamos a ver tejido epitelial ahorita. A ver, un minuto. A ver, denme un minuto, chicos. A ver, un minuto, chicos. Esperen. Ya está, seguimos. Vamos con tejido epitelial. Primero, vamos a hablar lo que es histología. La histología, ¿qué es? ¿El estudio de qué? Es la disciplina que se encarga del estudio de los tejidos. Muy bien. Es la disciplina que se encarga del estudio de los tejidos. Histo, ¿qué es? Tejido. Logos, estudio. Ahora, ¿un tejido qué es? Viene a ser el conjunto de células y sustancia intercelular. Pero,
que estas células van a tener un origen en común y van a cumplir un fin común, van a cumplir una misma función. ¿Cuántos tejidos básicos encontramos en el cuerpo humano? Encontramos 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Único tejido que deriva de las 3 capas, el único tejido que deriva de las 3 capas germinativas es el tejido epitelial. Listo, pregunta de examen. Tejido epitelial. Preguntan, ¿de dónde deriva? Del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. El tejido conjuntivo, del mesodermo. El tejido muscular, del mesodermo. El tejido nervioso, del ectodermo. Muy bien, y como les dije, un tejido está formado ¿por qué? Por células y sustancia intercelular. Acá vemos las células y todo lo que lo rodea es la sustancia intercelular. Entonces, las células y la sustancia intercelular van a estar en una relación indirectamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a más células habrá menos sustancia intercelular. Y a más sustancia intercelular habrá menos células. Muy bien. Empecemos con el primer tipo de tejido, el tejido epitelial. El tejido epitelial era el único que derivaba, les dije, de las 3 capas germinativas, ecto, meso y endodermo. Característica del tejido epitelial, que hay abundantes células. Y recuerdan lo que les dije, si hay muchas células, ¿cuánto de sustancia intercelular habrá? Poco, poca sustancia intercelular. Muy bien. El tejido epitelial es avascular, no tiene vasos sanguíneos y tiene abundantes terminaciones nerviosas. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchos nervios. Por eso es que nosotros podemos sentir calor, podemos sentir presión, el tacto. Encontramos que el tejido epitelial está en renovación celular constante. ¿Qué quiere decir? Que las células mueren y de nuevo están produciéndose otras nuevas. Por eso es que esto se le llama el proceso de exfoliación. Y hay gran adhesión y cohesión entre sus células. Aquí tenemos, por ejemplo, un tejido epitelial. Acá están las células, ¿no? Células juntas. Y lo que está acá arriba, en la porción apical, se le llama superficie libre. Las células del tejido epitelial, en donde descansan, es una membrana basal. Y la membrana basal divide al tejido epitelial del tejido conjuntivo. ¿Y el tejido conjuntivo cuál es? El corion. Muy bien, es el corion. Ahora, ¿cuántos polos tiene una célula? Una célula del tejido epitelial tiene 2 polos. El polo superior, ¿cómo se le llama? El polo apical. Y acá el polo inferior, el polo vasolateral. Encontramos distintos tipos de células acá. Encontramos células planas, ¿no? Estas células planas tienen su núcleo aplanado, por ejemplo. Encontramos células cúbicas, que tienen un núcleo central, un núcleo esférico central. O cilíndricas que tienen un núcleo bajo. Ahora, habíamos visto que la célula tiene cada 2 polos, un polo apical y un polo vasolateral. Todo lo que rodea una célula se le llama membrana, ¿ya? Todo lo que contiene la célula se le llama membrana celular. Aquí va a generar unas especializaciones de membrana, chicos. ¿Ok? A esto se le va a llamar especialización de membrana. ¿Qué quiere decir? De que una célula normal, una célula así, se adaptó. ¿Qué quiere decir? Se adaptó según la función que cumple el órgano. Por ejemplo, en el caso del intestino delgado, ¿cuál es la función del intestino delgado? Absorber, ¿no? Pero para poder absorber, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Muy bien, unas estructuras que se le llaman microvellosidades. ¿Qué quiere decir? De que la célula se especializó. Esta es la membrana especializada. Muy bien. Entonces, encontramos 2 tipos de especializaciones. Encontramos, la primera se le llama microvellosidad y la segunda se le llama cilios. Muy bien, la microvellosidad, ¿qué proteína tiene? Bilina.
¿Y qué otra proteína? La actina. Mientras que los cilios tienen microtúbulos y la proteína que le da el movimiento se llama dineína. ¿Cuál es la función de la microvellosidad? Les dije, en el intestino delgado, aumentar el área de absorción. Mientras que de los cilios es el barrido, hace el movimiento de barrido. ¿En dónde vamos a encontrar las microvellosidades? En el intestino delgado. ¿Cómo se le conoce ahí en el intestino delgado? Como chapa estriada. Se le conoce como chapa estriada. Mientras que los cilios encontramos en las vías respiratorias. ¿Por qué encontraremos cilios en las vías respiratorias? ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos, entra ¿qué cosa? Polvo. Pero el polvo no va a entrar a nuestro sistema respiratorio. ¿Quién expulsa? Los cilios. ¿Con su movimiento de qué? De barrido. Muy bien. Acá vemos. Las microvellosidades tienen forma de dedos y los cilios tienen forma de pestañas. Proteínas de las microvellosidades encontrábamos a la bilina y al microfilamento de actina. Y proteína de los cilios, ¿cuáles eran? Los microtúbulos y la dineína, que es una proteína que le da el movimiento. ¿Ok? Movimiento. Ese movimiento de barrido clásico de los cilios. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial? Se clasifican dos. Se clasifica en el epitelio de cubierta y revestimiento y en el epitelio glandular. Vamos a ver el epitelio de cubierta y revestimiento. ¿Qué quiere decir? Que están cubriendo o revistiendo órganos por fuera o por dentro. Tenemos acá de dos tipos, simple o estratificado. Simple, ¿qué quiere decir? Una sola capa de células, una sola capa de células. Mientras que estratificado, ¿qué quiere decir? Varias capas de células. Acá, caso especial, el pseudoestratificado. ¿Por qué? El pseudoestratificado da la apariencia que es de varias capas. Pero no, en realidad, una célula, siempre le dije, descansa sobre su membrana basal. Así la encontramos. Así lo encontramos, chicos. Da la apariencia que son dos capas, pero en realidad es una sola capa, una sola capa de célula. Por eso se le dice pseudo, falso, estrato, estratificado. Primero, epitelio de revestimiento y cubierta. El epitelio de revestimiento y cubierta encontramos que era simple y podía ser estratificado, ¿no? Simple, ¿qué quiere decir? Una sola capa. Encontramos acá de qué tipo? Plano. Plano. Ejemplo acá. ¿Por qué será plano? ¿Por qué será más delgado? Porque, ejemplo, permite el transporte de sustancias a través de las membranas. El intercambio de sustancias, por ejemplo, en la respiración de CO2 y oxígeno, por ejemplo. Entonces, tenemos los alveolos pulmonares, intercambio de CO2 y oxígeno. Encontramos la caja timpánica, la hoja paritaria de la cápsula de Bowman, la rama delgada del asa de Henle, el endotelio, el endocardio, que está revistiendo ¿qué cosa? El endocardio, revistiendo al corazón, los mesotelios. Tenemos a la pleura, que está rodeando ¿a quién? Al pulmón, el pericardio rodeando el corazón, el peritoneo, por ejemplo. Ahora, ¿quiénes son cúbicos? Cúbicos. Acá encontramos. El cúbico puede tener modificaciones. ¿Se acuerdan que le dije que la membrana puede tener especializaciones o modificaciones? Ok, acá lo vemos. Primero, vamos a ver aquellas que no tienen modificaciones. Tenemos acá el túbulo contorneado distal, al túbulo colector y a la superficie ovárica. Pero con microvellosidades encontramos acá el folículo tiroideo, por ejemplo, y el túbulo contorneado proximal. ¿Qué más? Encontramos acá con cilios, por ejemplo, los bronquiolos pequeños. Todo lo que tenga cilios siempre va a estar ¿en dónde? En el sistema respiratorio, chicos. Tenemos acá por último el cilíndrico. El cilíndrico, como observamos acá, tiene una altura más grande que cosa que su ancho.
Primero, sin modificaciones. El estómago, el colon. El estómago, el colon. Con microvellosidades. ¿Para qué era la microvellosidad? Para aumentar qué cosa, el área de absorción. Tenemos acá el intestino delgado y la vesícula biliar. Y con cilios lo encontramos en el endometrio y en las trompas de falopio. Muy bien, hemos acabado con tejido epitelial. Vamos a la práctica, chicos. Listo. El tejido epitelial, dice acá. Una característica fundamental del tejido epitelial es: hay abundante matriz extracelular. ¿Hay alta vascularización? No, es avascular. ¿Hay mucha sustancia intracelular o poca sustancia? Hay poca sustancia intracelular. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchas células. Recuerden eso. El epitelio es avascular, ¿por qué? No posee vasos sanguíneos. 3. La membrana basal sirve principalmente ¿para qué? ¿Se acuerdan lo que le dije que la membrana basal separaba a quién de quién? Al tejido epitelial de quién? Del tejido conectivo. Entonces, ¿cuál es la clave acá? B. Separar y sostener el epitelio del tejido conectivo. 4. Las microvellosidades tienen como función principal, ¿cuál es? Aumentar el área de absorción. 5. Los cilios se caracterizan por contener. ¿Qué contenían? Microtúbulos. 6. ¿Dónde es típico encontrar epitelio simple plano? Está fácil. El epitelio siempre plano. ¿Por qué es plano? Para permitir el intercambio de sustancias. ¿Qué cosa encontramos acá? Los alveolos pulmonares. 7. El epitelio simple cúbico se asocia frecuentemente ¿con quién? A ver, simple cúbico. ¿Difusión gaseosa? No, eso se encarga del plano. ¿Función mecánica? No. ¿Transporte mucociliar? ¿Protección intensa? No. ¿Absorción y secreción? No. Va a ser transporte mucociliar. Muy bien. 8. El epitelio cilíndrico simple presenta células. ¿Son aplanadas el cilíndrico? No. ¿De igual alto ancho? No, esas son las células, ¿qué cosa? Cúbicas. Más altas que anchas, esa es la clave. 9. ¿Cuál estructura suele presentar microvellosidades? ¿La tráquea? No. ¿Quién? El intestino delgado. Muy bien, para la absorción. 10. Una especialización apical relacionada con el barrido de partículas es. Dice acá, una especialización apical relacionada con el barrido de partículas, ¿cuál es? ¿Quiénes se encargan de barrer? Los cilios, chicos, los cilios. Ahora sí, chicos, vamos con el siguiente tema. Vamos con las bacterias. Vamos con las bacterias. A ver, un minuto. Ya, continuamos. Vamos a hablar de célula procariota. Vamos a hablar en sí, específicamente de bacterias. ¿Ok? Una bacteria que tiene, clásico que tenga una bacteria, pared celular. Tiene pared celular. La pared celular que le da, aquí observamos. Esto de acá le da protección, le confiere la forma y está compuesta principalmente por péptido glucano. Muy bien. ¿Qué más? Vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué más? Encontramos acá la membrana plasmática. La membrana plasmática contiene ¿qué cosa? El citoplasma.
El citoplasma. Esta membrana plasmática tiene fosfolípidos opanoides y no tiene esteroides, y sin esteroides, perdón, no tiene esteroides. Ahora, recuerden, por ejemplo, que nosotros hemos visto con los chicos de quinto que la respiración celular se daba en dónde, en la mitocondria, ¿no? ¿Les recuerda esto una mitocondria, por ejemplo? De ahí hay la teoría celular, dicen de que en realidad la mitocondria en las células eucariotas era una bacteria entrando, dicen, una bacteria. Y ahorita vamos a ver lo que tiene funciones muy parecidas a la mitocondria, una bacteria. Acá, por ejemplo, ¿qué dice que tiene? Mesosoma lateral. Y dice que acá el mesosoma lateral hace síntesis de ATP. Y recuerdan que en dónde se sintetizaba ATP. ¿Mm? ¿Recuerdan en dónde había fosforilación oxidativa? ¿En dónde se hacía la respiración celular? En la mitocondria, pero ¿en dónde? En sus crestas laterales. Muy parecido acá a un mesosoma lateral. En la cresta mitocondrial de la mitocondria, muy parecido es. Entonces, el mesosoma lateral se encarga de producir ¿qué cosa? ATP. Función fosforilación oxidativa, o sea, la respiración celular. Muy bien. Y acá tenemos su organelo acá, el flagelo, por ejemplo. ¿Compuesto de qué proteína? Que le da el movimiento, la flagelina. También, la bacteria tiene ribosomas. ¿Y los ribosomas cuál es la función? Sintetizar proteínas. Medida de los ribosomas, 70S en las bacterias. Es 70S. Su unidad menor, ¿cuánto mide? 30 y su unidad mayor, 50. Muy bien. Esas estructuras de acá se les llama pili o fimbria. Tiene dos tipos. Primero, el pili sexual. El pili sexual se encarga de la conjugación bacteriana, o sea, transferencia del plásmido. ¿El plásmido qué es? Tiene los genes. Tiene genes el plásmido, ¿ok? Entonces, si una bacteria transfiere su plásmido, o sea, transfiere genes de una bacteria a otra, podríamos decir que esto es muy peligroso. ¿Por qué? Si una bacteria comienza a tener resistencia, por ejemplo, a una pastilla, a una medicina, los genes de resistencia pueden ser transmitidos a otras bacterias y así comienzan a transferirse y a generar resistencia. Este es el problema con esto de acá. La transferencia de genes, la transferencia del plásmido. Y tenemos también la fimbria, ¿no? La fimbria que viene a ser adherirse, se adhiere al sustrato. Acá les dije, el plásmido. El plásmido contiene, ¿qué cosa? Los genes. Tiene el ADN circular, pequeño y desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque las bacterias tienen organelos, pero sus organelos no tienen membrana, por lo tanto es desnudo el ADN, no hay nadie que lo contenga, no tiene histonas, es extracromosómico y contiene los genes de resistencia a los antibióticos, que a través del pili sexual se transfiere a otra bacteria. ¿Ok? Muy bien, encontramos acá, ¿qué más? Las inclusiones citoplasmáticas. Las inclusiones citoplasmáticas pueden estar formadas por glándulos de glucógeno o volutina, ¿no? También encontramos acá el mesosoma del tabique y el cromosoma bacteriano. ¿En dónde encuentras el cromosoma bacteriano? En el nucleoide. En el nucleoide, que contiene los genes vitales. Ahora, ¿qué puede variar de una bacteria a otra? Algunas pueden contener, ¿qué cosa? Cápsula y otras no, por ejemplo. Una cápsula. La cápsula son varias capas de polisacáridos. Y si tienes una cápsula, ¿a tu sistema inmune se le será más fácil combatirlo? No, le va a ser más difícil. Por eso dificulta la fagocitosis, ¿no? Ejemplo de bacterias con cápsula, el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. ¿Qué más? El Streptococcus mutans, por ejemplo, etcétera. Muy bien, ahora, ¿cómo se clasifican las bacterias? Las bacterias, le dije, se clasifican. Hay una estructura de las bacterias que le da la forma. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba esto? La pared celular. La pared celular
le da la forma, le da también la coloración, etcétera. Entonces, se clasifican según su forma, según el color, según el número de flagelos, por ejemplo. Entonces, vamos acá. Según el color, a ver, la tinción. Hay dos tipos de tinciones, chicos. Encontramos la gran positiva y la gran negativa. La tinción gran positiva, ¿no? Se diferencia de la negativa porque la gran positiva se tiñe de qué color? De azul violeta, mientras que la gran negativa es rosada. Acá, miren, vemos una pared gruesa, una pared celular gruesa, porque tiene qué cosa? Abundante pectidoglicano. Recuerden, en una bacteria, ¿qué es lo que contiene su pared celular? Pectidoglicano. Y acá hay abundante en las gran positivas. En las gran negativas hay escaso pectidoglicano. Muy bien. Y en las gran positivas encontramos el ácido teicoico. Muy bien, el ácido teicoico. Mientras que en las gran negativas encontramos una membrana, tiene una membrana externa y tiene su membrana plasmática, pero su membrana externa es delgada, ¿no? Tiene dos capas prácticamente. Entonces quiero que recuerden esto de la diferencia entre gran positivas y gran negativas. ¿Cuáles tienen mucho pectidoglicano? Las gran positivas. ¿Quiénes tienen poco? Las gran negativas. Se pintan de azul violeta, las gran positivas. Se pintan de rojas o rosadas, las gran negativas. Muy bien. De acuerdo a su forma, miren, la pared celular le da forma, miren. Puede ser un bacilo, un coco, un espidilo, por ejemplo. Estas son fregadas. Tienes acá el vibrio en forma de coma. Tienes estreptococo en forma de fila india. Esta ha sido pregunta hasta en el examen de microbiología de la Facultad de Medicina. Te ponen una imagen de microscopio y te ponían así, te decían qué forma tenía, y tú tienes que poner estreptococo. Un diplococo, ¿cuánto es? De 2. Un tetracoco, de 4. El estacimo de uvas, miren. Ahora, según su flagelo puede ser, un solo flagelo se le dice monótrica. Tres flagelos, ¿cómo se le dice? Lofótrica. Varios flagelos en cada lado, ¿cómo se le dice? Anfítrica. Y flagelos por todos lados, miren. Por todos lados, perítrica. Ahora, una cianobacteria. Vamos a hablar de la cianobacteria un poco. Una cianobacteria es un organismo, es una bacteria por sí, pero que no hace fotosíntesis. Perdón, hace fotosíntesis. Hace fotosíntesis. Muy bien. Tiene una pared celular de pectidoglicano, igual que las demás bacterias, ¿no? Tiene una membrana plasmática, pero tiene una laminilla fotosintética, mira, en su membrana. ¿Te diste cuenta, por ejemplo, que las bacterias normales tenían un mesosoma lateral que producían ATP? Acá, mira, tiene laminilla fotosintética en la membrana. ¿Para qué? La laminilla fotosintética. Si es fotosíntesis, ¿qué quiere decir? Que va a generar ¿a partir de qué? H2O y CO2. ¿Para qué usamos el cromosoma bacteriano? Los ribosomas. ¿Cuántos en las bacterias es la medida? 70S. Su unidad mayor, 50S. Su unidad menor, 30S. Acá, ¿qué gránulos tiene? Almidón tiene. ¿Cómo se habla de nutrición? A ver, hay dos tipos. Autótrofas y heterótrofas en las bacterias. Autótrofas. ¿Quiénes se encargan de, por ejemplo, eh, producir materia orgánica, pero a partir inorgánica? Los autótrofos. Tenemos acá la fotosíntesis, por ejemplo, que usan como fuente de energía ¿a quién? A la luz. Acá están haciendo bacterias y las bacterias del azufre. Bien, chicos, con los que hemos visto el complejo químico, a ver, en la quimiosíntesis usan como energía ¿a quién? A las reacciones de oxidación. Por ejemplo, acá las bacterias del nitrógeno. Y las heterótrofas son bacterias que van a buscar su comida. La gran parte de estas bacterias son saprozoicas, están absorbiendo, se unen al huésped, simbiontes son. Entonces, chicos, hemos acabado el tema de
bacterias. Vamos a la práctica. A ver, las bacterias pertenecen al grupo de organismos. ¿De qué tipo? ¿Eucariotas? No. ¿Pluricelulares? No. Procariotas. Clave casa. Dos, una característica típica de una célula bacteriana es: ¿tienen núcleo verdadero? No. ¿Tienen nucleolo, recuerdan? ¿Tienen mitocondrias? No. ¿Tienen pared celular? Sí. ¿Y de qué está formada su pared celular? De peptidoglicano. Tres, el material genético bacteriano se localiza ¿en dónde? ¿Dónde se localiza el cromosoma bacteriano? ¿Tiene núcleo? No. Se le llama nucleolo. Cuatro, función principal de la cápsula bacteriana. Les dije, la cápsula bacteriana, ¿para qué es? Le da protección y les aumenta la virulencia. ¿Qué quiere decir? Que tienen más capacidad de poder sobrevivir al sistema inmune de una persona. ¿Cuál sería la clave acá? Protección y virulencia. Cuatro. Casa. Cinco, las bacterias gram positivas se caracterizan por... A ver, ¿tiene una membrana externa? ¿Las gram positivas? No. Esas eran las gram negativas. ¿Tiene una capa gruesa de peptidoglicano? ¿Tenía abundante peptidoglicano, recuerdan? Sí. B. 6. ¿Las bacterias gram negativas presentan peptidoglicano muy grueso? No. ¿Solo una membrana? No, tiene una membrana externa, recuerden, las gram negativas. ¿Membrana externa con lipopolisacáridos? Sí. Clave, casa. 7. ¿Cuál estructura permite la movilidad bacteriana? El flagelo. ¿Cómo se llama su proteína? Flagelina. 8. La fisión binaria. A ver, está fácil. ¿Las bacterias se reproducen sexual o sexualmente? Asexual. ¿Cómo se le llama eso? Fisión binaria. Esto es la división bacteriana. Que una bacteria produce a más bacterias. ¿Cuál es una bacteria con forma de coco? A ver, de coco. ¿El vibrio? No. ¿El vibrio cholerae? No. ¿El Escherichia coli será? No. ¿El Escherichia coli? No. ¿El Bacillus anthracis no tiene forma de bacilo? ¿El Treponema pallidum? No. ¿El estafilococo áureo? ¿El estafilococo en forma de qué? De uvas. 10. Los plásmidos bacterianos suelen contener genes relacionados. Está fácil, a ver. Plásmidos bacterianos. ¿Recuerdan? El plásmido contenía genes que se transferían de una célula a otra. ¿Recuerdan? Acá están los genes de resistencia a antibióticos. Resistencia a antibióticos. Muy bien. Ahora vamos a ir al tema de bioelementos, chicos. A ver. Un minuto, chicos. No demoro. Ya, chicos, continuamos. Vamos a ver el tema de bioelementos. A ver, vamos a continuar. Los bioelementos. Bueno, estos bioelementos, como su mismo nombre lo dice, forman
parte de los seres vivos, ¿no? Van a estar formando parte de los seres vivos. Acá, diferencias que quiero que encuentren entre el hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno viene a ser el más abundante, pero cualitativamente, mientras que el oxígeno es en cantidad, cuantitativamente, el más abundante. Propiedades. Están presentes en los seres vivos. Estos vienen a ser muy abundantes y tienen baja densidad y bajo peso atómico, formando compuestos solubles y que reaccionan fácilmente, ¿no? Se clasifican. ¿Cuál es el criterio para clasificar a los bioelementos? Según su abundancia. Clasifican en bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. En los primarios o macronutrientes, aproximadamente ¿cuánto de porcentaje me representa? El 96%, o sea, la gran parte son primarios. Estos forman moléculas orgánicas. Acá tenemos a los famosos CHOMPs: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. En los secundarios encontramos a quienes, a los micronutrientes. ¿Estos son qué cosa? Menos abundantes. ¿Cuánto le representan? El 4%. Estos solo participan en funciones vitales, por ejemplo, el sodio, que es un catión extracelular importante en la sinapsis, el potasio igual, el calcio, que permite la liberación de neurotransmisores, el magnesio, el cloro, el hierro. Acá tenemos a los oligoelementos, que son vestigiales o traza. Estos son muy escasos, representan menos del 0,1%. Y acá están estos: el cobre, el yodo, el flúor, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre las funciones generales de los bioelementos, ¿no? Tienen función plástica. ¿Por qué? Porque forman estructuras. A todo lo que se le dice plástico significa estructura. Acá tenemos al carbono, por ejemplo, el hidrógeno, al CHOMS, el calcio, el calcio, que está formando estructuras que, por ejemplo, los huesos, el magnesio, que está formando la clorofila. Catalítica. ¿Por qué? Catálisis, una reacción. ¿Qué quiere decir? Actúan como cofactores de enzimas. ¿Un cofactor qué es? Un cofactor es todo elemento que está unido a una enzima que permite el buen funcionamiento de una enzima. Y una enzima acelera una reacción, por ejemplo. Tenemos acá el magnesio, el manganeso, el selenio, el hierro, el zinc, etcétera. Un balance hídrico entre sales, entre lo que es y sales y agua. Tenemos acá el sodio, el potasio y el cloro, por ejemplo. Sodio, potasio y cloro. Conductora, lo que les había comentado antes, conducen impulsos nerviosos. Importante acá, el sodio. ¿El sodio qué hace? El sodio entra, por ejemplo, a la célula y la vuelve positiva, comenzando todo lo que es la despolarización de una célula. El potasio sale más bien de una célula. El calcio, acá tienes, por ejemplo, mm, la parte final de tu neurona. Tienes unas vesículas y adentro de esas vesículas están los neurotransmisores. Ejemplo de un neurotransmisor: la acetilcolina. Viene el calcio y forma como un puente que se une a la membrana y libera ¿qué cosa? El neurotransmisor. Muy bien. Y función reguladora. ¿Por qué? Porque actúan como buffers o tampones. Acá tienes el sodio, al fosfato, el ion bicarbonato. Vamos acá con las funciones específicas. Muy bien. Y quiero que recuerden. Acá, ejemplo, el carbono. El carbono viene a formar el armazón de las biomoléculas, presenta autoestructuración y forma cadenas, como observamos acá. Y a este carbono se le pueden unir como máximo 4 elementos. Al hidrógeno es indispensable para formar biomoléculas. Está prácticamente en todos lados el hidrógeno. El oxígeno, ¿cuál es su función principal? Aceptor de electrones en la respiración celular aerobia. ¿Qué es lo que pasa? Que en la respiración celular aerobia, los electrones que viajan en la cadena transportada de electrones, estos electrones se van a unir al oxígeno.
Por eso es que el oxígeno es el último sector de electrones. Y este oxígeno se transforma en ¿qué? En agua. Muy bien. Acá vamos a hacer la primera pizarra virtual, a ver chicos, para complementar la información. Muy bien. A ver, pongan atención chicos, a ver acá. Siguiente elemento que quiero que recuerden ustedes, quiero que sea el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno, el nitrógeno es básicamente importante en las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas están formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos tienen, ¿qué cosa? Nitrógeno. El nitrógeno, ¿qué más? Es fijado por las cianobacterias, por ejemplo. Fijado por cianobacterias. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos aquí al azufre, por ejemplo. El azufre forma aminoácidos también, pero aminoácidos les llaman aminoácidos azufrados y eso ya ha sido pregunta de examen cuando se vea en el tema de proteínas. ¿Qué aminoácidos azufrados encontramos? Tienes acá la metionina y ¿qué más? Y la cisteína. Muy bien. El sodio, importante el sodio. ¿El sodio qué es? El catión, el principal catión extracelular. Quiero que recuerden eso. Conduce el impulso nervioso, impulso nervioso. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos al potasio. Hemos hablado que el sodio es el catión celular, principal catión celular, mientras que el potasio es el principal catión, pero intracelular. ¿Por qué intracelular? Porque el potasio va de adentro de la célula hacia afuera, mientras que el sodio va de afuera hacia adentro. ¿Ok? El calcio, importante el calcio, les dije, el calcio es importante en la liberación de las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas contienen ¿qué cosa? Neurotransmisores. Entonces, el calcio acá es importante en que en la contracción, por ejemplo, muscular. ¿Qué más? En la coagulación sanguínea. ¿Dónde más? En la sinapsis. ¿Por qué en la sinapsis? Porque permite la liberación de ¿qué? De neurotransmisor, ¿no? Neurotransmisor. ¿Qué más encontramos acá? El fósforo, por ejemplo. El fósforo que forma huesos. Forma huesos y dientes. El magnesio. El magnesio es un cofactor de enzimas, un cofactor. Pero también ¿dónde lo encontramos? En la clorofila. Esto sí pregunta de examen. Clásico, clásico que te pregunten. ¿El magnesio dónde lo encontramos? En la clorofila. El hierro, a ver, el hierro. El hierro es algo clásico que te pregunten también. El hierro está formando ¿qué cosa? La hemoglobina. ¿Y qué transporta la hemoglobina? Oxígeno. Por eso es que cuando tú tienes una anemia, tienes déficit de hierro, tienes un déficit de hemoglobina, chicos. ¿Ok? También, ¿qué está formando? La mioglobina. Mioglobina. Los citocromos. Muy bien. Tenemos ¿qué más? El cobre. El cobre está formando proteínas, como por ejemplo, ¿qué proteína? La hemocianina.
Y el cobre participa en la síntesis de ¿qué? Síntesis de hemoglobina. ¿Qué más quiero que recuerden acá? Otro elemento que quiero que recuerden es el yodo. Forma hormonas tiroideas. Forma las hormonas tiroideas. El flúor, importantísimo el flúor. El flúor le da dureza a tus dientes. Dureza a dientes. El cobalto es importante, esto sí. El cobalto forma la vitamina B12. Se le llama cianocobalamina. Cianocobalamina. Déficit de cobalto, ¿cómo se le llama? Anemia, pero ¿de qué tipo? ¿Cómo se llamará? Anemia perniciosa. Muy bien. El manganeso. Cuando veamos fotosíntesis, vamos a ver esto. ¿Qué forma el manganeso? El fotosistema. El fotosistema 2. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a hablar sobre agua también. Tenemos que hablar sobre el tema del agua. Importante, esto lo hemos hablado con sus compañeros de cuarto año. A ver. El agua tiene dos componentes, el agua. Tiene primero el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, si tiene hidrógeno y oxígeno es una molécula binaria. Es bipolar, ¿por qué? Porque tiene dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Es angular. ¿Cuánto será el ángulo? El ángulo será de 104,5 grados. Muy bien. Adentro en el agua, entre oxígeno e hidrógeno, ¿cómo se llama el enlace? Es un enlace covalente. Pero entre moléculas de agua y molécula de agua, ¿cómo se llama el enlace que se forma? Puente de hidrógeno. ¿Qué propiedades importantes tiene el agua? A ver, propiedades del agua. Su punto de ebullición, o sea, cuando hierve, punto de ebullición, ¿a los cuánto es? A los 100 grados Celsius. Mientras que su punto de fusión, punto de congelamiento, ¿cuánto es? 0 grados Celsius. Tiene una alta densidad. ¿Cuánto es su densidad? 1 gramo por centímetro cúbico. ¿A qué temperatura es su más alta densidad? A los 4 grados Celsius. Tiene un elevado calor específico y tiene un alto calor de vaporización. Alto calor de vaporización. ¿Qué más? ¿Qué más tiene elevado? Tiene elevado todo, miren. Elevada tensión superficial. Elevada tensión superficial. Recuerden la tensión superficial. Esto en el que los insectos caminan sobre el agua. Y tiene capilaridad. Esto es importante la capilaridad. ¿Por qué? Porque permite, por ejemplo, en un árbol que el agua fluya hacia arriba. ¿Ok? Y lo único bajo que quiero que recuerden acá, es que tiene una baja ionización. Muy bien. ¿Qué funciones tiene el agua? Entonces, es un termorregulador. Funciones, a ver, vamos a poner acá funciones. Es un termorregulador. Es termoaislante
Termorregulador y termoaislante. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Quién es el que le da? Acá, el elevado calor específico. ¿Qué quiere decir un elevado calor específico? Que necesita para aumentar, necesita mucha energía para poder aumentar tan solo 1 grado de temperatura, chicos. 1 grado de temperatura. Por lo tanto, ahorita cambia tan. Imagínate, pudiéramos nosotros cambiar simplemente la temperatura. Pasamos de 35, 36, 37 grados, pasamos a 42 grados de golpe. No, no, no podríamos sobrevivir. Es el solvente universal, y esta es la más importante, solvente universal. Esta es la propiedad más importante, el solvente universal. De transporte también. Es lubricante. Es el lubricante natural, chicos, el agua. Entonces, chicos, a ver, chicos, vamos a ir a la práctica y vamos a resolver la parte de bioelementos y agua, ¿ya, chicos? A ver, y vamos a resolver toda la práctica. A ver, bioelementos primarios. ¿Quiénes son bioelementos primarios? ¿Recuerdan? Lo hemos visto a ver hace un ratito, a ver. Elementos primarios. ¿Será el sodio primario? No. Acá está el famoso CHOMS, recuerden. El famoso CHOMS son los elementos primarios. ¿Es un bioelemento secundario el carbono? No. ¿El nitrógeno? No. Todo lo que esté en el CHOMS no es, no es, todo lo que es CHOMS es primario. Me piden secundario. ¿El calcio será? Sí, esta es la clave, chicos. 3. ¿Los oligoelementos se caracterizan por estar en gran cantidad, los oligoelementos? No, esos son los más pequeños, 0,1%, menos del 0,1%. Acá está la clave. C, estar en cantidades trazas, o sea, bajas. Es un oligoelemento esencial. A ver, ¿el sodio será un oligoelemento? No, el sodio es un elemento secundario. El carbono es un elemento primario. El hierro, acá. El hidrógeno es un primario, el oxígeno es primario. ¿Qué clave será? Hierro, clave casa. 5. El carbono es fundamental, ¿por qué? ¿Forma solo enlaces iónicos? No. Covalentes también. ¿No forma cadenas? Falso. El carbono forma cadenas. ¿Puede formar 4 enlaces covalentes? Sí. Esa es la clave. 5 casa. 6. La molécula de agua. La molécula de agua es apolar. No. La molécula de agua tiene 2 polos, es bipolar. ¿Es polar? Sí, porque tiene una carga positiva y una carga negativa. 7. La propiedad del agua que permite regular la temperatura es. ¿Cuál será? ¿Cómo te permite regular la temperatura? Les dije, el alto calor específico. Regulador de temperatura debido al alto calor específico que tiene. 8. El agua es un excelente disolvente, ¿por qué? ¿El agua es apolar para empezar? No. ¿Tiene enlaces metálicos? No. Tiene enlace covalente, más bien. Porque es polar, chicos. Y el agua es un disolvente polar, ¿por qué? Porque es un disolvente, ¿por qué? Porque es polar, porque tiene 2 cargas. Tiene una carga positiva y una carga negativa, y eso le permite poder disolver todas las sustancias polares. ¿Cuál es una función biológica? ¿El agua de reserva energética tiene calorías? No. Es un medio para las reacciones químicas, chicos. Clave de beso. Muy bien. Clave de beso, chicos. Hasta acá, chicos, hemos acabado la primera parte. Vamos a dar un pequeño receso de, ¿les parece? 10 minutos, aproximadamente 10, 12 minutos, para que respiren un poco y sigamos continuando, chicos, porque vamos a ver también parte de anatomía ahorita, vamos a ver un poco más de biología. ¿Ya, chicos? En unos minutos regresamos, chicos.